todos. Gracias, cuñada, por tu oración y tus buenos deseos, y a Juan también. En una ocasión, el predicador Charles Spurgeon dijo: si Dios me ha amado una vez, entonces Él me amará para siempre. Para siempre. Y no es una verdad porque la diga o la dijo este hermano, ¿no? Pastor, sino que es una verdad porque lo dice Dios, y lo dice la palabra de Dios, y es una promesa que tenemos. Dios nos ha llamado a los cristianos a estar con Él para siempre. Yo, cuando me convertí y saborea en los primeros momentos de la verdad del Evangelio, te encuentras de una forma que dices: bueno, pues ya puede venir el Señor y llevarme, ¿no? Porque ves lo bueno que es el Evangelio y lo que Él tiene para nosotros. Pero luego fui madurando poquito a poco, leyendo la palabra de Dios, y me di cuenta que, aunque su deseo es que siempre estemos con Él, hay un periodo, hay un tiempo, hay un espacio en el cual Él quiere que estemos en el mundo, reunidos en iglesia, como estamos haciéndolo esta mañana. Bueno, pues ya te resignas y dices: bueno, pues hay un tiempo después de convertirme. El Señor quiere que haya un tiempo en el que yo esté en el mundo y integrado dentro de una iglesia. Una verdad muy grande que nos dice la palabra de Dios. Hay otra verdad también que nos dice la palabra de Dios, que Él nos ha escogido, no para que estemos separados cada uno por una parte, dispersos en el mundo, no. Nos ha escogido a nosotros unidos en nuestra iglesia local, cada uno en la suya, pero reunidos en la iglesia local. ¿Por qué? Porque Él nos dice que somos el principal método para mostrar la gloria de Dios. Hay una escena en el Evangelio de San Lucas que Jesús está llegando ya a Jerusalén, su entrada triunfal, y los discípulos están como agradeciendo a Dios, ¿no?, de todos los milagros que habían visto en Jesús y cómo Jesús era Dios mismo, ¿no? Y había unos fariseos y le dicen a Jesús: regáñales a tus discípulos, están demasiado eufóricos. ¿Y qué dice Jesús? Si estos callaran, estas piedras del camino gritarían. Dios podía haber utilizado cualquier método para expresar su gloria. La propia creación, como dice el Salmo, cuenta, ¿no?, su gloria. Pero nos ha elegido a nosotros, a ti y a mí. O sea que yo me convertí y el Señor dijo: va a estar un poco de tiempo en este mundo. Y va a estar dentro de una iglesia. Y te voy a escoger como método para que vaya, cuente y hable de mi gloria. Eso es. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Algún día, esperemos que no sea muy lejano, dice también la palabra de Dios como una verdad, que todo el mundo lo reconocerá. Todo el mundo reconocerá que Cristo, Jesús, es el Señor y que es el Creador y que es el Redentor. Los más incrédulos tendrán que admitirlo, ¿no? Pero bueno, hasta entonces Dios
ha delegado en ti y en mí la responsabilidad de mostrar su gloria. Y yo pensaba que estas verdades pues funcionan muy bien entre sí, ¿no? Que el Señor quiere que estemos con Él siempre. Nos ha dejado temporalmente en este mundo, reunidos en iglesias locales, y que nos ha elegido a nosotros, a esas iglesias locales, a cada miembro, para mostrar su gloria. Pero hay otra verdad, y esta no es tan agradable, y es que somos pecadores. Aunque somos salvos, somos pecadores. Y San Juan dice en su primera epístola: si no admites que eres pecador, te engañas a ti mismo. Si dices que no tienes pecado ni cometes ningún pecado, te estás engañando a ti mismo. Todos somos pecadores, por lo menos yo. Entonces, como una persona tan imperfecta como yo, que comete errores, que tiene pecado, voy a mostrar, o el Señor pone la responsabilidad en mí de mostrar su gloria? Mostrar su gloria es simplemente revelar su carácter. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que quiere? Su voluntad para el hombre. Y ese mensaje está puesto como responsabilidad nuestra. Como una persona imperfecta puede hablar del carácter perfecto de Dios? ¿Cómo es que un pecador como yo tiene el privilegio de reunirse en una iglesia, que sois vosotros, donde realmente rebosa la unidad? Y no se trata de una unidad forzada. No estamos inventando una unidad. No estamos aquí para aparentar una unidad. Hay diferencias y las tenemos. Somos diferentes unos a otros. Pero tenemos que trabajar esa unidad, no inventarla. Eso es lo que quiero transmitiros esta mañana. ¿Cómo es que, como pecadores, todos los que estamos aquí, al menos yo, creo que vosotros también, podemos responder al pecado, manejar nuestras diferencias, nuestras deficiencias, sin ceder a la habladuría? Es una línea muy fina, pero tenemos que aprenderlo. Sé que es muy difícil. Esta es la dificultad de la convivencia y la dificultad de la unidad. A veces tenemos que decirle a algún hermano, aconsejarlo y decirle: oye, hermano, no estás andando muy correctamente. Por ahí, como vas perdido. Cuidado con la actitud que tienes. Sobre todo, no dejes de congregarte. Identifícate con tu iglesia, que estás muy despistado. Arrima el hombro, que el trabajo no es de unos pocos, es de todos. Eres responsable como miembro. Y cuando Cristo venga, se lo podemos decir al hermano, ¿no? Vas a sentir vergüenza, vas a sentir vergüenza y tristeza al no recibir la aprobación que Cristo le dará a tu hermano. Siempre hemos dicho que lo que fomenta la unidad, ¿qué es? La comunión. ¿Cómo obtenemos la comunión? Presencial. No me vale que me diga: uy, cuánto te he echado de menos.
pero está al otro lado. Presencial. Tenemos comunión, nos vemos, nos hablamos, nos contamos, compartimos. Si tú no tienes presencia en la iglesia, no hay comunión, no hay unidad. Ese es un peligro de los más grandes que tiene la unidad, la ausencia. Pablo dice en Efesios 4:3, y quieres ponerlo, algunos textos los tengo en otra versión, Juan, los leeré yo directamente. Dice, solícitos en guardar la unidad, urgente, o sea, pendiente, haciendo lo posible por guardar esa unidad. Y siempre tenemos que estar preguntándonos, ¿qué hago yo para la unidad de mi iglesia local? Porque estamos hablando de Torre Don Jimeno. Hagan lo posible, dice Pablo. Y ahora veremos que la unidad ya existe, ya la tenemos. Lo único que tenemos que hacer es alimentarla y guardarla. No ponerle la zancadilla y hacer que falle, ¿no? Lo contrario a la unidad es la división, que por desgracia hay mucho. Es el peor enemigo de la unidad, ¿no? Y Pablo le decía a los efesios, y nos dice también a nosotros, ¿no? Hacer todo lo posible para que tengáis unidad, para guardarla. La unidad del Espíritu, porque la unidad la da el Espíritu. Ahora veremos que la unidad es que ya la disfrutamos. No tenemos que inventarnos ninguna unidad. Ya tenemos la base, ya tenemos el fundamento, los cimientos, ¿no? Y yo llevo bastantes años en la iglesia como para saber que mantener la unidad es muy difícil, cuesta. Porque con mucha frecuencia la iglesia se convierte en un lugar de división y de quejas. Debemos de aprender a criticar nuestros fallos, nuestras imperfecciones, yo le digo imperfecciones, sin llegar a quejarnos. Porque la queja transmite amargura, ¿no? Mira lo que me ha hecho. No te atreves, ¿no? Entonces, puedes criticar una actitud de un hermano, pero perdónalo. No llegues a quejarte, no albergue amargura, ¿no? Tenemos que volver a preguntarnos cómo puedo ayudar a la unidad de mi iglesia. Mirad el fundamento. En la oración de Jesús, en el capítulo 17, en un momento de la oración, Jesús le dice al Padre, te pido que todos ellos estén unidos. Y es una oración, es un ruego de Cristo al Padre, ¿no? Te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros. Luego la unidad ya la tenemos. Tenemos el mismo Padre, tenemos el mismo Hijo. Y el deseo del Hijo es que nosotros estemos en el Padre y en Él. Que estén unidos, ¿no? O sea, no pide cualquiera la unidad. No es una invención de Pablo que dice, oye, que estáis unidos, que hagáis todo lo posible. No, es el deseo de Cristo, ¿no? Y la declaración que Cristo hace en este mismo capítulo, un capítulo que todos conocemos, es precioso, el capítulo 17, porque es una oración muy larga de Jesús. Dice que
Esta unión que debe de haber entre nosotros con el Padre y con el Hijo es para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Recordáis la segunda verdad con la que empezamos? El Señor nos ha dejado aquí, en iglesias locales, porque nos prefiere como método para llevar su gloria. Y Jesús está diciendo que estén unidos para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué dependencia hay de que la gente crea y vea a que nosotros estemos unidos? Toda, lo dice Jesús. Podemos decir lo contrario. Si no hay unión, el mundo no va a ver que tú me enviaste. Va a ser una traba para el Evangelio. ¿Entendéis lo importante que es la unidad? Hemos dicho que Él nos ha escogido para mostrar esa gloria. Qué importancia es tener y transmitir la unidad. La declaración que hace Jesús en ese mismo capítulo tiene sus raíces en la profunda unidad espiritual entre el Padre y el Hijo. En eso me baso yo. Y con los que Dios ha escogido del mundo, que somos todos nosotros. Dice, versículo 6, a los que escogiste del mundo para dármelo, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos y tú me los diste, y han hecho caso de tu palabra. En esa unión hay esa verdad de que el Hijo nos transmite quién es el Padre. Y esas son las raíces profundas que debe ser nuestra unidad. La verdad que lo que nos une no es, no sé, nuestra, ¿cómo lo diría? A ver si encuentro la palabra. Nuestra afición por estar los domingos juntos por la mañana, porque no tenemos nada que hacer, o nuestra afición a estos coritos, nos gustan y estamos aquí por eso, ¿no? O porque un día nos juntamos un par de ellos y dijimos, vamos a hacer una organización, y nos juntamos en Torre Don Jimeno, que allí no hay nadie. O somos como un club, ¿no? No somos nada de eso. Nuestra unión es divina. Nuestra unión está formada y anclada en el Padre y en el Hijo. Y la misma unión, no vamos a leer todos los versículos de San Juan 17, pero Jesús dice en un momento, esta gloria que yo tenía contigo antes de la fundación del mundo, yo se las he dado a ellos. Entonces es que no sabemos ni lo que manejamos. No disfrutamos ni desarrollamos lo que realmente somos y tenemos en Cristo. Mostrar la unidad de la Iglesia es primordial, trabajarla, identificarme con mi Iglesia es fundamental. Ser testimonio en nuestro barrio y en nuestro pueblo es fundamental y vendrá dado por la unidad que tenemos. Qué importante es identificarme con mi iglesia local, trabajar en mi iglesia local. A veces los creyentes, y lo estamos viendo casi todos los días, ¿no?, se cambian de iglesia como de camisa. Y si aquí no me hacen caso, pues me voy a otra. Y si aquí no me bautizan, me voy donde me bauticen. Y siempre piensan en ellos mismos. Y van de iglesia en iglesia cargados con su maleta, por así decirlo, llena de contradicciones, buscan sus intereses y, bueno, son frívolos
que destruyen la unidad más que otra cosa, ¿no? Y lo vemos, lo vemos. Esos creyentes que van recorriendo las iglesias con su maleta llena de frivolidades, ¿no? Pero la Biblia dice que la unidad que brilla con gloria para el mundo es la unión que tenemos con el Padre y con el Hijo. Y para que esa unión de gloria del Padre y del Hijo sea parte de nuestras vidas. Es la única forma de que vamos a ser efectivos en Torredonjimeno, que el mensaje del Evangelio va a llegar con claridad si la gente nos ve diferentes y nos ve unidos. Eso brilla, eso brilla. La unión que da el mundo tiene sus fines, pero no brilla como la unión espiritual. Mirad lo que sigue diciendo en el capítulo 17 Jesús, lo que decía antes, ¿no? Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa. Así que nuestra unidad está fundamentada en verdades espirituales, en el Padre y en el Hijo. De esta unión con Dios y la gloria que da, brilla algo que el mundo puede ver. Volvemos al versículo 3 de Efesios 4, que decía Pablo: hagan todo lo posible por guardar esta unidad que ya tienen ustedes. Solo una unidad que la gente la ve como real puede actuar como un testimonio convincente. Si no, no engañamos a nadie. Si realmente la gente no ve algo diferente en nosotros, no vamos a... La palabra de Dios y el Evangelio no va a ser algo que realmente la gente desee. Hay en Romanos 15 una oración de Pablo que dice: hagan todo lo posible por guardar esta unidad. Y Dios, que es quien da constancia y consuelo, le ayude a ustedes a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo que Cristo Jesús, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos juntos a una sola voz alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, acéptense los unos a los otros, como también Cristo los aceptó a ustedes, para la gloria de Dios. Qué oración más preciosa de Pablo, y cuánto encierra, ¿no? Me llama la atención que Pablo dice conforme al ejemplo de Cristo, y luego veremos a ver cuál es el ejemplo de Cristo. ¿Cuántas personas, pienso yo, en Torredonjimeno que estarán buscando de una forma sincera a Dios? Que están quizás sin saber cómo o dónde buscarlo, ¿no? Por eso tenemos que trabajar y transmitir el Evangelio, por lo menos siendo visible. ¿Cuántas personas realmente desearían tener el conocimiento que nosotros tenemos y la vivencia que nosotros tenemos? Lo que disfrutamos con el Evangelio, ¿no? Hay mucha gente que está viviendo en la miseria de sus vidas, deseando quizás cambiar y vivir otra cosa, ¿no? ¿Cómo transmitimos esa unidad dentro de la Iglesia? ¿Cómo podemos hacer que la unidad se consolide? Que podamos participar todos de ella. Yo creo que aquí en Torredonjimeno lo estamos haciendo.
Unos consejos. Siempre insisto, sé fiel a tu asistencia. Sé fiel a tu asistencia. Qué triste sería que yo estuviera hablando hoy a una sala vacía. Entonces, por amor al que está sirviendo, tu presencia. Sé fiel, sé fiel. No solo al que predica, sino al que toca. Qué triste que el de la escuela dominical vaya allí y no haya ningún niño. Puedes pensar qué trabajo más inútil he hecho. Me he preparado. ¿Veis lo importante que es la asistencia, la presencia? Un buen consejo, ¿no? Sé fiel a tu asistencia. Así anima a los que trabajan. ¿Qué más puedo hacer? Pedro, ¿qué otro consejo me da? Bueno, lo estamos haciendo. Oramos unos por otros. Todos los días nos acordamos de una familia o de una persona. Eso es muy bueno. Orar unos por otros. Pero también es bueno que nos preguntemos por lo que necesitamos, por lo que queremos que oremos por la persona, por qué está pasando. En fin, interesarnos, ¿no? Porque así nuestra oración irá más apuntada, no será tan general, ¿no? Por los servicios que están haciendo las personas en la iglesia. Oramos por nuestras actividades. Todo eso nos involucra y hace que nos sintamos parte de la iglesia. ¿Qué otro consejo te puedo dar para fomentar la unidad en la iglesia? Pues bueno, uno muy importante, y es que uses tus dones, que trabajes. Todos tenemos al menos un don, porque el Espíritu Santo no es rácano en ese sentido y nos colma de dones espirituales, capacidades espirituales. Seguro que hay trabajo, seguro que algo puede hacer la iglesia. Piensa que unos pocos no pueden hacer todo el trabajo. Igual nos sentimos muy cómodos de espectadores sin hacer nada, ¿no? Pero eso no fomenta la unidad. El Señor quiere que trabajen, ¿no? ¿Qué otro consejo te puedo dar? Bueno, pues sostiene con tu ofrenda la obra de Dios. Ahí todos podemos participar y de hecho debemos de participar. Si nosotros ofrendamos, nos sentimos parte de la iglesia, de todo el sostenimiento. Podemos dar dinero a proyectos, a personas que lo necesitan. Cuando ha habido catástrofes y nuestros hermanos lo han pasado mal, la iglesia ha ofrendado y le ha mandado dinero, ¿no? Todo eso tiene que salir de nosotros. Así que la ofrenda es algo muy importante para sentirte parte de la iglesia local y fomentar esa unidad. Queremos ser parte de la solución, no del problema. Y arrimando el hombro somos parte de esa solución. Pablo exhorta a los filipenses para que manifiesten un amor sacrificado a favor de los demás. Aunque esto a veces implique arriesgarlo todo para ayudar y proteger a la otra persona, al otro creyente. Es un amor que sobrepasa cualquier cosa o idea social, ¿no? Es un amor que nos caracteriza y que es fundamental para la iglesia. Hay que reconocer que esta actitud de un amor sacrificado no es algo natural que llevemos nosotros. Lo mismo que el perdón. Somos personas con naturaleza caída
lo que sale de nosotros es todo lo contrario, es el rencor, es me las has hecho, te las pago, es todo lo malo. El perdón no es algo natural en nosotros, por eso nos cuesta tanto. El amor sacrificado no es algo que sale natural de nosotros, nuestro amor es muy limitado. Entonces cuesta, porque no es que salga de nosotros de una forma muy natural. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a considerar el ejemplo inspirador de Cristo. Recuerdo que en Hebreos capítulo 12 y el versículo 3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no decaiga. A veces en la expresión de nuestro amor tenemos que callarnos cosas, tenemos que sufrir cosas. Y Pablo dice: mira a Cristo y no te quejes. Así que todos nosotros debemos de reproducir este mismo compromiso en la búsqueda del bien de los demás. Pablo dice en Corintios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No es que Pablo sea un ejemplo para nosotros, que puede serlo en muchas cosas, pero no deja de ser un pecador como nosotros. En lo que nos pide imitación de él es en la actitud que tiene de imitar a Cristo. Como yo busco a Cristo, como yo imito a Cristo, imitarme en eso. ¿Recuerdas la oración que hemos hablado de Pablo en Romanos 15? Cuando decía: vivan en armonía conforme al ejemplo de Cristo. ¿Qué ejemplo era Cristo para Pablo, no? Un ejemplo de unidad, un ejemplo para seguir adelante. Y en Filipenses 1:27, que es donde estamos realmente, aunque hoy no hemos abierto nuestra Biblia por ahí, ¿recordáis lo que decía? Ya no lo sabemos de memoria. El versículo 27: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ya hemos dicho muchas veces que somos parte de ese combate. Desde que nos convertimos, Cristo nos dejó aquí y nos dijo: vosotros sois los encargados de llevar el mensaje hacia adelante. Estamos combatiendo, pero ese combate no va a tener victoria si no hay unanimidad. Y Pablo decía que Cristo era su ejemplo, y tiene que ser también el vosotros. Cristo era su ejemplo a seguir. Jesús es un hombre perfecto, vivió intachable, agradó al Padre en todas las acciones, palabras, pensamientos, actitudes, motivaciones. Por eso es nuestro ejemplo. Y una de las motivaciones, el modelo de la actitud, fue la humildad que él presentó. Él venía a la tierra como un simple mortal. Es decir, para Pablo, Cristo nos dejó un ejemplo de actitud de humildad. Ahora sí vamos a ver Filipenses, porque vamos a leer unos cuantos versículos.
Filipenses 2, del 5 al 8, Juan ha hecho referencia ya esta mañana a él. Dice, dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Imítenlo, ténganlo como referencia a Cristo Jesús. Cógenlo como ejemplo. Pablo lo cogía como ejemplo y transmitía a los filipenses, oye, como imitarme a mí, que yo quiero imitar a Jesús. Dejando su condición de Dios, por eso nos llamó a imitarle. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué ejemplo? Bueno, este es el ejemplo a seguir. Cuesta un montón. Pero Pablo dice que haya en vosotros ese sentir. La humildad, no, somos egoístas. Nos defendemos a capa y espada. Oye tú, anda que tú, humilde. ¿Cuánto nos cuesta, no? ¿Cuánto nos cuesta la humildad? Bueno, pues Pablo dice, Cristo es un ejemplo para mí, que sea también para vosotros. ¿Por qué era ejemplo Cristo para Pablo y nos recomienda que sea para nosotros? Porque Cristo era su mayor valor. A nosotros que nos gusta tanto tener. Pablo confiesa que hubo una época en su vida en que aquello que más valoraba era su herencia judía. Se enaltecía, ¿no?, de lo que tenía como judío. Y era judío de judío. Él hablaba de sus logros, de sus estudios, de su celo por la ley, de cómo trabajaba persiguiendo incluso a la iglesia para agradar a Dios. Y eso era todo para él. Eso era para todo para él. Y lo defendía. Atesoraba su descendencia israelita. Pero cuando se salvó, encontró que Cristo era un mayor tesoro. Y por eso aquellas cosas que antes estimaba que eran tan importantes para él, ahora habían perdido todo el valor. Y es que todo pierde valor en la vida cuando realmente encuentra la salvación y la vida espiritual. Es un tesoro el conocer a Cristo. Mirad el capítulo 3, versículos 7 y 8. Pablo dice, pero cuantas cosas para mí eran ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, aunque estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, Cristo era el ejemplo perfecto para Pablo porque era su mayor valor. Pero sigue Pablo diciendo que había evaluado el valor de las cosas y vio que Cristo es incomparable e infinitamente superior a cualquier cosa que pueda obtener o experimentar en esta tierra. Cualquier cosa que pueda ganar, cualquier cosa que pueda experimentar, yo lo he sopesado y Cristo es superior, infinitamente superior. Es por eso que Pablo dice, Cristo es mi meta.
No aspiro a otra cosa en la tierra. Cristo es mi meta. Como dicen los versículos anteriores, para mí el vivir, ¿qué dice? Es Cristo. Y la muerte es ganancia. Porque prefiero estar con Cristo, ¿no?, que aquí en la tierra. Algo muy importante, porque Cristo era su justicia. Yo creo que es la culminación de el tener a Cristo como referencia, como ejemplo, como alguien a quien imitar. Pablo enseñó, predicó y defendió que la salvación es solo un regalo de la gracia de Dios. Las obras, Pablo decía, no justifican a nadie ante Dios. Cuando él conocía la palabra de Dios, no se atrevió a decir que sus méritos le acercaron a Dios. Todo lo contrario, ni perdonaron sus pecados. Él sabía que las buenas obras no son suficientes para salvar al pecador. Él reconocía que todo eso solo lo podemos tener en virtud de Cristo. Su Señor es la fuente de su justicia. Esa justicia que perdona, restaura y declara justo al pecador. Solo puede encontrarse en Cristo. Ese es nuestro mensaje. Ese es nuestro mensaje. Y es la única que Él se aferra. Cristo es su justicia. Mirad el versículo 9 y con esto terminamos. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ese es el mensaje del Evangelio. Y claro, Pablo decía, Cristo es mi ejemplo, Cristo es mi ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque Él me ha dado todo, es mi mayor valor, es mi meta y es mi justicia, es el que me ha presentado a Dios, el que me ha podido perdonar los pecados por gracia y es por el que yo vivo por Él, ¿no? Cuando tenemos en nuestra vida esta imitación fijada, este ejemplo de Cristo, creo que la unidad puede ser más favorable y más llevadera y pensamos que es más importante también, ¿no? Sabiendo la importancia que tiene la unidad de la Iglesia para el mensaje del Evangelio. Seguimos porque esto sigue. Amén.